Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. El texto propuesto para la liturgia de este domingo proviene del Evangelio de Marcos, capítulos 9, versículos del 38 hasta el 43 y el versículo 45 y los versículos del 47 al 48. Faltan allí los versículos 44 y 46, que son repeticiones y que faltan en los manuscritos mejor atestiguados. Dice el texto: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El texto que acabamos de escuchar podría ser dividido en dos partes, que es la manera más tradicional en que las Biblias utilizan con los títulos y los subtítulos. La primera parte va del versículo 38 hasta el 41 y la segunda del 42 en adelante. No obstante, ambas partes tienen relación. En el fondo se está jugando la credibilidad de los discípulos y discípulas de Jesús. La credibilidad del grupo está aquí de por medio. En un primer momento, una credibilidad que parece debatirse con el orgullo de los mismos miembros de la comunidad de Jesús, de sus acompañantes, que se consideran exclusivos, solamente ellos como únicos depositarios y por lo tanto privilegiados en el anuncio del mensaje de Jesús y en las gracias que puedan establecerse a partir de ese anuncio, que tienen que ver con la salud física, con la salud mental y con la salud también espiritual. No obstante, en un primer momento tenemos que decir que con frecuencia nos ha sucedido eso a los cristianos y cristianas. No terminamos, decía José Antonio Pagola, de superar una mentalidad de religión privilegiada que nos impide apreciar todo el bien que se promueve en ámbitos alejados de la fe. Es decir, durante mucho tiempo el cristianismo se ha considerado la religión única, el único camino de salvación, y nunca se ha podido interpretar en el contexto propio del Evangelio de Juan, o al menos no se ha hecho de una manera más amplia, más recurrente, que cuando Jesús habla de ser el camino, la verdad y la vida, está asociándolo precisamente con sus acciones, con su vida. Su vida es el camino, su vida son las acciones, y una vida comprometida con las personas que están en una situación de dificultad, de necesidad, en una situación de desfavorecimiento, son precisamente quienes siguen ese camino, se involucran en ese caminar. Por ende, tenemos que reconocer que tanto dentro como fuera de la iglesia hay seguidores de Jesús.
sea presentes de manera clara o sea que no necesariamente se quieran identificar con su mensaje. Inclusive, cada una de las tradiciones religiosas de la humanidad debe ser vista en sí misma, sin entrar en comparaciones, sin buscar elementos de una en otra, porque cada una representa un paradigma, una forma cultural distinta, y eso es un elemento esencial para poder entrar en el auténtico diálogo interreligioso y también, por supuesto, en el auténtico diálogo ecuménico, que nunca supone la unidad, que pierde de vista las diferencias, que pierde de vista la diversidad. No, el verdadero ecumenismo y el verdadero diálogo rescata que estamos presentes y nos enriquecemos porque la diversidad nos une. Es precisamente la unidad en la diversidad. Y precisamente ante todas estas circunstancias de quién es el más importante, quién es el primero, Jesús nos dice: el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Deberíamos recordar muy bien este versículo 40 del texto que acabamos de leer. Precisamente la credibilidad del grupo de seguidores de Jesús, que no tiene que buscar comparaciones y que no tiene que buscar privilegios, se ve también puesta en entredicho cuando alguien del grupo, con su vida, con su estilo de vida, escandaliza a otras personas. El verbo utilizado por el texto griego para hablar de escandalizar tiene que ver no solamente con asustar, sino con el hecho de hacer tambalear a alguien. Y el texto dice que quien escandaliza a uno de estos pequeños, mikrón en griego, que se refleja a aquellos pequeños que creen en mí, dice el texto. No necesariamente el texto está hablando como tradicionalmente se ha leído de los niños y las niñas, pero no los excluye, evidentemente. El texto se está refiriendo a aquellos que están apenas iniciando en la comunidad de fe, en ese caminar, y que con las acciones de los miembros de la comunidad que llevan más recorrido, que llevan un caminar más avanzado y que pueden presentar caídas, pueden presentar tropiezos, pueden entonces verse desvalidos, desamparados, pueden verse de alguna manera como personas que se sienten un tanto, digamos, desamparadas, son prófugas precisamente de una coherencia de vida y de una coherencia de fe. Es preferible, según las metáforas que Jesús utiliza, eliminar las condiciones y las situaciones que nos pueden hacer caer si sabemos que somos débiles ante esas situaciones, si sabemos que en nuestra vida cotidiana tenemos distintas adicciones o distintos elementos que nos hacen tambalear. Lo primero que debemos hacer es encarar esas situaciones, alejarnos de aquello que nos puede maltratar, que nos puede hacer daño y que a la vez puede hacer que otras personas también caigan. El enfrentar nuestros miedos, el encarar las situaciones negativas es algo que un cristiano no debe temer. Siempre hablando en este sentido con la posibilidad de que los cristianos y las cristianas vivan coherentemente su fe. Eso será testimonio para quienes están fuera de la iglesia como para quienes están dentro. Eso será una respuesta clara al concepto de reino de Dios, porque el reino de Dios es más amplio que la iglesia, va más allá de la iglesia. Dios no es preso de ninguna institución. Dios no puede ser contenido por ninguna pared, por ninguna estructura, ni por ninguna religión en particular. Nadie, como decía Leonardo Boff, ninguna religión tiene el monopolio de la espiritualidad. Y precisamente uniendo estos dos fragmentos del texto, donde el escándalo puede maltratar a los pequeños, podemos ver que también pequeños en nuestra iglesia son aquellas personas que no tienen voz, que son consideradas no personas, no seres humanos. Allí encuentran y encontramos el espacio para los niños, para las niñas, para los adolescentes, quienes por el adultocentrismo son olvidados, quienes también por su condición de género, de diversidad sexual son vistos como entes extraños y alejados. Todos ellos son los y las pequeños. Son aquellos necesitados a quienes Jesús dice que más valdría a todo aquel que le haga daño a estos pequeños amarrarse una piedra para moler y arrojarse al mar. Es radical, es fuerte, pero así es el mensaje del Evangelio. Quisiera terminar
recordando brevemente a este gran teólogo y biblista que falleció en días recientes, quien fuera profesor, amigo y también en su momento fue lector de uno de mis trabajos de tesis, el profesor Pablo Richard. Pablo Richard siempre nos decía que la teología es una reflexión de situación, es ubicarse en el lugar, que las cosas no deben ser pensadas solamente por una cuestión estructurada, por un elemento institucional, sino que la teología se hace en la calle y también en la iglesia para convertir a quienes en la iglesia necesitan conversión. Pero es precisamente en la calle, en la sociedad, en el diálogo, en el encuentro, en el que los cristianos nos encontramos con aquellos que comparten nuestro camino de humanidad y que no necesariamente son cristianos, y también con quienes dentro necesitan ser coherentes, convertirse para no escandalizar y para precisamente dar un testimonio de vida que se alinee con ese mensaje de la buena noticia anunciado por Jesús, el Señor, el Maestro, que nos ha indicado que su señorío y precisamente su condición de Maestro está en el hecho de compartir la vida con aquel que está y con aquella que está en una situación de mayor dificultad. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo